Hola, bienvenidos a la unidad número 3 de quinto grado titulada Multiplicación y división de números decimales por números naturales. En esta ocasión, por motivos de jornalización y priorización de contenidos, la primera clase que vamos a desarrollar es la clase 1.3 titulada Multiplicación de números hasta las décimas por un número natural de una cifra. Cuando hablamos de números hasta las décimas, estamos considerando los decimales, es decir, aquellos decimales que tienen una cifra decimal, o en otras palabras, un número después del punto decimal, por un número natural de una cifra, que los números naturales son con los que estamos más acostumbrados a trabajar diariamente y se nos hace más fácil trabajar con ellos. Entonces, en este caso, nos dice el analiza. Se utiliza 1.2 galones de pintura para marcar un tramo de calle de 1 metro de largo. ¿Cuántos galones de pintura se necesitan para 3 metros de esa calle? Es decir, al pintar 1 metro de largo de calle, se utilizaron 1.2 galones. Y ahora se quieren pintar 3 metros de esa calle. Entonces, ¿cuántos galones debe de comprar esta empresa o estos que están pintando para de tal manera que sea exacta la pintura y no compren de más ni les haga falta? Entonces, en este caso, la operación que nosotros tenemos que resolver es 1.2 por 1.3. Entonces, tenemos que plantear esta multiplicación en forma vertical. Pero, para poder solucionar esta multiplicación de un decimal por un número natural, dado que hasta este momento, no tenemos un procedimiento que nos diga cómo multiplicar un número decimal por un número natural, lo que vamos a hacer es multiplicar por 10 este número natural. Es decir, nosotros tenemos la multiplicación 1.2 por 3. Eso es lo que debemos de resolver. Pero vamos a multiplicar el 1.2 por 10. Esto con la intención de que este decimal ahora se nos convierta en un número entero. Multiplicar por 10 o por múltiplos de 10 lo que corresponde es a mover el punto decimal hacia la derecha según la cantidad de ceros que tenga este número. Como este número tiene un 0, entonces el punto decimal quedaría detrás del 12, es decir 12.0, o en otras palabras simplemente 12. Entonces eso es lo que vamos a hacer y ahora nos quedaría la multiplicación 12 por 3. Ahora que ya hemos multiplicado el decimal por 10, en este caso dado que como teníamos una cifra decimal, entonces multiplicamos por un 1 seguido de un 0, nos queda la nueva multiplicación 12 por 3. El resultado de esta multiplicación 12 por 3 será el mismo resultado que nos va a servir para poder encontrar el resultado de la multiplicación inicial. Ojo, no será el mismo, pero sí nos va a ayudar. Entonces tenemos acá 12 por 3. Vamos a multiplicar 3 por 2 y posteriormente vamos a multiplicar 3 por 1. Ese es el orden para multiplicar. Entonces tenemos 3 por 2 es 6. Colocamos a partir de la derecha la respuesta 6. Ahora 3 por 1, eso es 3. Entonces muy bien, tenemos que 12 por 3 es 36. Pero ojo, que como al inicio nosotros multiplicamos por 10, entonces esta respuesta no es la respuesta de 1.2 por 3. Sin embargo, sí nos va a ayudar. Pero ¿cómo vamos a hacer de que ese 36 nos ayude? Como al inicio multiplicamos por 10, entonces la respuesta ahora conviene dividirla entre 10, es decir, es lo que tenemos acá nosotros. Ya tenemos 12 por 3 es 36, pero tenemos que dividir la respuesta entre 10. Ahora, dividir la respuesta entre 10, nosotros podemos hacer el procedimiento tal cual o simplemente utilizar propiedades de multiplicar por 10 y dividir entre 10 o múltiplos de 10. Entonces, si nosotros dividimos entre 10, en otras palabras, lo que vamos a hacer es que el punto decimal se va a correr una casilla hacia la izquierda. Como el 10 solamente tiene un 0, entonces el punto decimal se mueve una casilla hacia la izquierda, de tal manera que el punto decimal ahora va a quedar entre el 3 y el 6 y la respuesta sería 3.6. Nosotros teníamos 36, que eso sería igual a decir 36.0. Entonces al dividir 36
punto 0 entre 10, se nos corre el punto decimal y nos queda 36. Entonces vamos a tener acá 36 y con el punto decimal entre el 3 y el 6, en otras palabras 3.6. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta de 12 por 3 y 1.2 por 3? Es únicamente que acá tenemos números enteros y acá decimales, y tenemos el punto decimal, pero si se fijan, los números son los mismos y quedan bajo las mismas casillas. Lo único nuevo es este punto decimal, pero para que conozcamos en sí el verdadero procedimiento de cómo multiplicar números decimales de una cifra decimal o hasta las décimas por un número natural de una cifra, lo que vamos a hacer es leer y entender el comprende. Ojo, mucho ojo aquí, que a partir de ahora las cosas, el procedimiento va a cambiar y este es el que debe de quedar fijo y el que debemos de realizar de ahora en adelante. Para multiplicar números decimales hasta las décimas por un número natural de una cifra, en primer lugar colocamos el multiplicando y el multiplicador alineados a la derecha. Ojo, que vamos a empezar escribiéndolos acá, a partir de la derecha. Ahora, multiplicamos estos números como se hacen con los números naturales. Es decir, vamos a hacer de cuenta y caso que no tenemos 2.3 por 2, sino que en este ejemplo tenemos 23 por 2 y lo vamos a multiplicar así. O simplemente vamos a omitir o vamos a olvidar que está el punto decimal en esta multiplicación y lo multiplicamos tal cual. 2 por 3 es 6 y 2 por 2 es 4. Nos olvidamos del punto decimal. Luego, como tercer paso, colocamos el punto decimal avanzando una posición de izquierda a derecha. Como solamente tenemos una cifra decimal, entonces a partir de la respuesta desde la derecha a la izquierda avanzamos una casilla, porque tenemos acá únicamente una cifra decimal y colocamos el punto y ahora sí ya la respuesta nos queda en decimales, como debería de ser, dado que estamos multiplicando con decimales. Ahora, para que quede bien claro los pasos a seguir, fijaos muy bien que voy a resolver del resuelve el ejercicio 1A, la multiplicación 1A. Muy bien, el resuelve en el ejercicio 1 nos dice resuelve en forma vertical. Entonces, recordemos, los pasos del comprende es colocar el multiplicando y el multiplicador alineados a la derecha. Aquí los tenemos, alineados a la derecha. Muy bien, ahora que ya están alineados a la derecha, entonces nosotros multiplicamos como se hace con los números naturales. En otras palabras, nos olvidamos por el momento de ese punto decimal. Multiplicamos como si no fueran número decimal. Entonces tenemos 2 por 4 es 8 y 2 por 2 eso nos da 4. Ahora que ya hemos multiplicado, olvidándonos del punto decimal, nos fijamos cuántas cifras decimales tenemos. Acá tenemos una cifra decimal, es decir, solamente un número después del punto decimal. Entonces empezamos de derecha de la respuesta hacia izquierda a movernos según la cantidad de cifras decimales. Como en este caso solamente tenemos una cifra decimal, nos movemos desde la derecha a la izquierda únicamente una cifra, es decir que acá vamos a poner el punto decimal. En otras palabras, 2.4 por 2, el resultado es 4.8. Entonces, este es el procedimiento que ustedes deben de seguir de ahora en adelante para multiplicar un número decimal que hasta las décimas o que tiene solamente una cifra decimal por un número natural. En otras palabras, multipliquemos como si fueran números naturales, los números con los que estamos acostumbrados a trabajar. No nos compliquemos en el inicio por el punto decimal. Multiplicamos de forma normal como comúnmente se hace y hasta el final analizamos el punto decimal. Como en este caso tenemos solo una cifra decimal, entonces solamente nos movemos de derecha a izquierda una cifra decimal y ubicamos el punto y así tenemos ya la respuesta en definitiva. Entonces con esta clase es muy importante porque ahora ya no vamos a realizar el paso de tener que multiplicar por 10 el número decimal y luego dividir entre 10 la respuesta. Simplemente multiplicamos este número decimal por ese número natural como si fueran números comunes, números naturales, y al final analizamos el signo. Eso es todo lo que deben de hacer. Ahora a ustedes les queda por resolver el literal B, el literal C, D, E y F y además el ejercicio número 2.